Hola a todos, vamos a seguir con el bloque de antibióticos. Recordad que el otro día vimos unos pocos de generalidades, historia de los antibióticos y sobre todo dianas terapéuticas, cómo atacan los antibióticos. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el concepto de resistencias antibióticas. ¿Qué son las resistencias antibióticas? Bueno, pues son los mecanismos que las bacterias desarrollan para convertirse en prácticamente intocables para los antibióticos. Esto lo hacen a través de una adaptación genética al medio ambiente, una adaptación que a las bacterias les llevan poco tiempo, años a lo mejor, décadas, pero a cualquier otro organismo le llevaría millones de años. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen varias generaciones en horas. Es decir, esa reproducción hace que la adaptación, esa reproducción tan rápida hace que la adaptación al medio ambiente y por lo tanto el desarrollo de mecanismos de defensa contra agentes que lo ataquen, como son los antibióticos, mm, sea muchísimo más rápida. Hay cepas de estafilococos que son resistentes prácticamente a todo. Han evolucionado hasta ser resistentes a casi todo. ¿Cuáles son las bacterias más resistentes? Pues paradójicamente las que viven en un entorno más agresivo para ellas, es decir, las bacterias hospitalarias. No hay un sitio peor para coger una infección que un hospital, porque das cuenta de que una bacteria en un hospital vive rodeada de antibióticos. Entonces esa bacteria, para poder vivir, tiene que desarrollar unos mecanismos de defensa muy punteros y hay que utilizar unos antibióticos muy avanzados para librarse de ellas. Y hay episodios dramáticos. En 2005 se hizo muy famoso un caso en el 12 de octubre de Madrid, que se sepa, murieron 18 personas en una UCI por una bacteria, Acinetobacter, una bacteria hospitalaria, en un par de años, entre 2006 y 2007 confirmadas. Se supone que eran bastante más. Un brote que afectó a más de 200 pacientes y tuvieron casi que tirar la UCI y reconstruirla otra vez porque no había manera de librar a la UCI de esas bacterias. Mm, el caso es que, bueno, fue muy conocido en los medios de comunicación el problema porque los pacientes reclamaron, obviamente, y hasta 2013, creo, no se les dio la razón para indemnizarlos. Esto ocurre regularmente, estos casos de bacterias súper resistentes. Otra vez en el 12 de octubre, eh, un- más o menos durante ese año, pero no en la UCI, sino en la unidad de neonatos, pues tuvieron que aislar a muchos bebés prematuros y murieron tres. Daos cuenta de que las personas más afectadas por estas bacterias son personas vulnerables. Es decir, no solamente que en las infecciones hospitalarias las bacterias han desarrollado unos mecanismos muy punteros de resistencia a los antibióticos, sino que es que el hospedador es una persona más vulnerable que lo normal, que las personas que hay en la población, porque estamos hablando de niños prematuros o un paciente que está en la UCI. Esto es de abril de 2019, del año pasado. Otros dos bebés prematuros murieron por una bacteria hospitalaria, en este caso Klebsiella, un clásico de la bacteria hospitalaria, y esta vez en Barcelona. Es decir, son casos que se ven de manera recurrente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es un compendio de muchísimos factores, pero mirar, estos son datos de hace 20 años, ¿vale? Y la situación ahora veremos que es distinta. Pero hace 20 años España estaba a la cabeza de consumo de antibióticos en Europa, solo por detrás de Francia. ¿Qué significa eso? Que cuanto más antibióticos tomemos, más expuestas están las bacterias a los antibióticos. Efectivamente, al principio las bacterias morirán, pero con el tiempo se irán desarrollando mecanismos de defensa poco a poco. Con lo cual ese uso masivo de antibióticos paradójicamente al final lo que produce es una resistencia de las bacterias y da lugar a bacterias mucho más difíciles de matar si usamos los antibióticos para lo que no se usan, como hablábamos por ejemplo en la primera clase para una infección respiratoria, para un catarro de invierno. De acuerdo que todos sabemos que son víricos. La situación, como digo, ha mejorado bastante. Estos son datos ya de 2014 y vemos que España, gracias ahora como veremos, a varias campañas, España ahora está un poco en la mitad, digamos en la media de consumo de antibióticos de la Unión Europea. El objetivo es todavía bajar más porque estamos todavía en 25 dosis diarias definidas por 1000 habitantes. Ya comenté lo que era cuando vimos los antidepresivos. Es decir, que hay 25 personas de cada 1000 en España que todos los días están tomando una dosis de antibióticos. Esto no significa, esta bajada no significa que no haya, digamos, casos puntuales en los cuales las resistencias repunten. Por ejemplo, lo que he comentado de los estafilococos. Hay estafilococos, ya digo, resistentes a casi todos.
Y, por ejemplo, estas resistencias están subiendo. Veis en 2013 en España la situación, entre el 10 al 25% de estafilococos resistentes, cuando ahora ya estamos entre el 25 y el 50 de estafilococos resistentes. Es decir, incluso con todos estos esfuerzos, hay bacterias que siguen siendo capaces de resistir a los antibióticos. Y esto se le está dando mucho bombo, con mucha razón, en la prensa, porque hay que concienciar a la población de que los antibióticos no es una cosa que tú puedas tomar sin consejo médico. De hecho, ahora se está poniendo mucho hincapié en que los antibióticos se dispensen con receta. Hasta hace poco no hacía falta. Bueno, estos son datos de un artículo del año pasado, un artículo de prensa. Tampoco es que sea demasiado demasiado detallista ni hay que tomárselo como una cifra de verdad, pero bueno, como orientación mueren 700.000 personas al año por resistencias a los antibióticos. Y esto sí que es verdad. El problema principal está en los antibióticos que consumen las aves de corral, los animales en las granjas intensivas. ¿Por qué? En las granjas intensivas, especialmente en las aves de corral, se utiliza muchísimo antibiótico para evitar muertes de las aves y se utiliza como prevención y de forma masiva. Ese antibiótico que va a esas aves de corral y que acaban en el McDonald's o en el Burger King, te lo acabas comiendo tú. Y ahí hay una fuente de exposición a antibiótico brutal. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos el 25% de las granjas de producción de aves pertenecen a cadenas de comida rápida. Ahora hay varios acuerdos con McDonald's y otras marcas para reducir el uso de antibióticos en las granjas. Porque ya no solamente, repito, el uso de antibióticos que hagamos nosotros, sino el problema está muchas veces en el uso de antibióticos que se hace con los animales en veterinaria, que es masivo y que nosotros al final vamos a ingerir la carne de esos animales. Todo esto da lugar a eso, a que hay, por ejemplo, hay una Escherichia coli que ya es resistente a colistina. Colistina es un antibiótico de estos que son de uso hospitalario y que solo se saca cuando hace muchísima falta, porque es un antibiótico que en principio era invulnerable. Es decir, cuando se usaba resolvía la infección, casi siempre, y el problema es que ya tenemos bacterias que son resistentes a este antibiótico de último recurso. Esto es una proyección de la Comisión Europea de cifras para el año 2050 de muertes por resistencia a antibióticos, y están hablando de 10 millones de muertos, sobre todo en zonas de Asia y África, como veis, que llevaría el peso principal, el 80% de las muertes, pero en Europa tendríamos casi 400.000 muertos por resistencia a antibióticas para el año 2050. Es decir, es un problema gordo, y yo creo que el principal problema de ese problema es que la gente no está concienciada, no es algo que se tenga en conversaciones todo el rato. ¿A qué lleva esto? Pues lleva un poco a intentar desarrollar antibióticos más y más potentes para tenerlos de reserva, para que no nos encontremos con una infección, ahora que estamos con el COVID-19, que no tiene nada que ver con antibióticos porque es un virus, pero imaginaros que de repente hay una infección bacteriana que no podemos tratar con antibióticos, sería un desastre. Entonces, bueno, por ejemplo, hace un año y medio salió una noticia que están aislando, que habían aislado un antibiótico llamado albomicina delta 2, parece que es muy prometedor, que es muy potente contra bacterias que son súper resistentes, y se aísla del suelo. Es un antibiótico que ya se utilizó o ya se aisló en los años 50 en un estudio en la Unión Soviética por entonces, y ahora científicos chinos lo han vuelto a aislar y están trabajando con él. Si queréis ver un poco, está la diferencia entre un artículo publicado en el año 55, me refiero al formato, a la pinta, y un artículo publicado el año pasado. Bueno, como digo, es un problema gordo y se están tomando medidas para solucionar este problema. De hecho, hay un plan nacional de resistencia a antibióticos que agrupa a muchos profesionales de manera multidisciplinar, y tiene varios objetivos, entre ellos la vigilancia del consumo y las cifras de resistencia a antibióticos, el controlar este consumo, medidas de prevención, promocionar la investigación, es decir, nuevos antibióticos, cómo conocer mejor los mecanismos de resistencia de las bacterias para poder atacarlos, promocionar también la formación del profesional sanitario, y esto que estoy hablando hoy es parte de esto, de promover la formación, de concienciar al personal sanitario, vosotros seréis personal sanitario, de que no se pueden tomar los antibióticos de manera, eh, pues eso, sin consejo médico.
y bueno, promocionar también la comunicación con campañas para la población en general. Esto está dando sus frutos. La última cifra que di, recordar, estábamos en la media europea, en unas 25, 23, 25 dosis diarias definidas en 2014. Ya vamos por 19, se está bajando. Estas son cifras de 2018, son las últimas que tenemos. Alguna cosa mala, pues de toda España esa media es de 19, pero Extremadura es la comunidad autónoma con mayor consumo de antibióticos de toda España. Todavía hay muchas personas que toman los antibióticos que tenemos en casa o que nos da alguien, o muchas farmacias que dispensan antibióticos sin receta. De hecho, nosotros tenemos unas 28 dosis diarias definidas cuando en España la media es de 19. Bien, después de ver un poco todo esto de datos y bueno, concienciaros un poco de que en realidad es un problema y ver las medidas que se están tomando, vamos a hablar un poco de por qué o cómo son capaces las bacterias de desarrollar estos mecanismos de resistencia. Bueno, pues se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, hay bacterias que desarrollan unas enzimas en la pared del germen. Recordad que las bacterias tienen una pared celular y en esa pared celular pueden desarrollar unas enzimas que básicamente destruyen el antibiótico que va a entrar. Por ejemplo, beta-lactamasas son unas enzimas que desarrollan las bacterias para protegerse de unos antibióticos que se llaman beta-lactámicos. Por eso se llaman beta-lactamasas. Sufijo asa es de romper. Las cloranfenicol-acetiltransferasas son unas enzimas que desarrollan las bacterias para inactivar el cloranfenicol. Le transfieren un grupo acetilo y la molécula de cloranfenicol ya no es la misma y por lo tanto no hace efecto. Cloranfenicol es otro antibiótico. ¿De acuerdo? Es decir, desarrollo de enzimas en la pared que bien destruyen o bien transforman al antibiótico inactivándolo. Otra estrategia es hacerse impermeable. Hay bacterias que se hacen impermeable a fármacos como la ampicilina, que es otro antibiótico. No puede entrar en la célula, no puede realizar su función. Hay otras que desarrollan vías metabólicas alternativas. Por ejemplo, esto lo expliqué en la primera clase. Acordaros que había unas dianas terapéuticas en las reacciones bioquímicas de clase 2. Es decir, impedir unas reacciones bioquímicas como podía ser, por ejemplo, el ciclo del folato. Y esto lo producía el trimetoprim o las sulfamidas. Bueno, lo que hace la bacteria es buscar una vía metabólica alternativa, es decir, por decirlo así, la autopista está bloqueada, lo que hace la bacteria es buscar una carretera secundaria. Puede que no dé el mismo rendimiento metabólico, pero le vale. Otras veces alterar la diana antibiótica. ¿Qué significa eso? Pues hay antibióticos que tienen una diana muy concreta, es decir, por ejemplo, la streptomicina se une a una parte del ribosoma bacteriano para inhibir la síntesis proteica muy concreta, una proteína concreta. Lo que hace la bacteria es alterar esa proteína. Con lo cual la streptomicina llega, no es capaz de unirse al ribosoma porque no encuentra su sitio de anclaje, porque esa proteína ya no está o está variada. Todos estos mecanismos, el problema, no solamente se transmite de mamá bacteria a bebé bacteria, no solamente va en vertical la transmisión, sino que el problema es que la transmisión también es horizontal. Se puede transmitir de unas bacterias que estén unas junto a otras en una colonia, con lo cual la transmisión de este mecanismo de resistencia es exponencial. Se transmiten por plásmidos. Plásmidos son un determinante cromosómico, se llama, extracromosómico, perdón. Es decir, son fragmentos de ADN en forma circular que están fuera del cromosoma, en el citoplasma. ¿Vale? Y se transmiten de unos a otros. Ahí tenéis una representación. Este sería el fragmento en forma circular, el plásmido. Se forma un canal a la bacteria vecina y por ese canal pasa ese fragmento de ADN en forma circular, ese plásmido, donde va recogida la información de cómo hacerte resistente. Por ejemplo, aquí puede ir recogida cómo hacerte impermeable a la ampicilina. Va escrito en ese ADN. Esta bacteria roja era impermeable, ahora la verde, una vez que tiene el plásmido, también es impermeable. Esa verde se lo pasará a otra de al lado y así. ¿De acuerdo? Ese canal por el cual pasa el ADN, el plásmido, se llama pilus. Esto es de verdad, eso era una representación, esto es como las dos bacterias, estas bacterias después se acercan y por ese canal se transmiten el plásmido. Bueno, vamos a definir una serie de conceptos que son muy importantes en los antibióticos, ¿de acuerdo? Y esto es importante en la clase, ¿vale? Son 7 o 8 conceptos, definiciones que tenéis que saber. Mirad, fijaros en la gráfica un poco. Vamos a mirar la gráfica, esto es una curva de concentración plasmática frente a tiempo, es decir, imaginaros que uno se ha tomado una pastilla de amoxicilina
y tú empiezas a absorber esa amoxicilina hasta que llega un pico. Ese pico es la concentración máxima, es decir, la concentración máxima que alcanza la amoxicilina en sangre. A partir de ese pico, la amoxicilina empieza a eliminarse, tu organismo empieza a metabolizar y eliminar por el riñón o por donde sea esa amoxicilina. Hasta que ya, pues a las 12 horas, por ejemplo, en el caso de amoxicilina serían 8 horas, ya sabéis que es cada 8 horas. La amoxicilina llegaría a un nivel mínimo, te tomas la siguiente pastilla, vuelves a absorber la amoxicilina hasta una concentración máxima y vuelves a eliminarla, ¿vale? Parámetros importantes aquí, la concentración máxima, ya lo he dicho, es decir, la concentración máxima que alcanza la amoxicilina en sangre, en tu sangre. Un parámetro muy importante es la concentración mínima inhibidora. La concentración mínima inhibidora es la concentración más baja a la cual un antibiótico o una antimicrobiana inhibe el crecimiento del organismo. Es decir, por debajo de esto, el antibiótico no inhibe el crecimiento del organismo. Por debajo de esto, por encima de esa línea roja, sí que lo inhibe. Hay más parámetros, por ejemplo, efectos post-antibióticos. Es una paradoja porque hay algunos antibióticos que sí son capaces de tener un efecto antibacteriano, incluso aunque su concentración plasmática caiga por debajo de esa línea roja del CMI, de la concentración mínima inhibidora. ¿De acuerdo? Es decir, son antibióticos que tienen un efecto antimicrobiano, incluso aunque su concentración caiga por debajo de la concentración mínima inhibidora. Y después otro parámetro que es importante es la AUC, el área bajo la curva, por las siglas en inglés de Area Under the Curve, área bajo la curva. Nos da una idea de la exposición del organismo de nuestro a la amoxicilina, en este caso, en nuestro ejemplo. Es decir, cuanto más grande sea ese área, más concentraciones de amoxicilina tenemos en sangre. Más amoxicilina tenemos en sangre, más expuestos estamos a ese fármaco. Si esta curva fuera mucho más aplanada, pues el área sería mayor. Por lo tanto, hemos estado expuestos a más cantidad de amoxicilina. ¿Vale? Es una idea de la exposición del cuerpo al antibiótico. Otro parámetro que nos podría dar esa idea es concentración máxima. Pero algunas veces da igual que el pico sea muy alto, porque si sube muy vertical, pero baja muy vertical, al final estás muy poquito tiempo con una concentración muy alta. Es más informativo saber que hemos estado durante mucho tiempo expuestos a una gran cantidad de fármacos y eso nos lo da el área bajo la curva. ¿De acuerdo? No sé si queda claro. Es decir, si queremos definir o queremos decirle a alguien la cantidad de amoxicilina que está en nuestro cuerpo, es más exacto decir AUC que hablar de concentración máxima, por lo que la concentración máxima igual ha sido muy alta, pero ha durado 5 minutos y eso no tiene relevancia clínica. Por ejemplo, para una reacción adversa, para una erupción que puede ocasionar la amoxicilina, pero si tú tienes una curva alta, no tiene que ser tan alta como el pico de la concentración máxima, pero muy tendida, has estado durante mucho tiempo expuesto a la amoxicilina y eso tiene más repercusiones clínicas. Bien, espero que se haya entendido. Si no os ha entendido, repito, tenéis un foro de dudas en el curso virtual donde podéis escribir vuestras dudas y yo las respondo. Más parámetros importantes. Bueno, hay antibióticos que funcionan mejor cuanto más concentración tenga en sangre. Y hay antibióticos que funcionan mejor cuanto más tiempo su concentración esté por encima del CMI. Vamos por partes. Antibióticos concentración dependiente. Estos son fáciles de entender. A más concentración que tenga el antibiótico en sangre, pues mayor actividad antibacteriana. Por ejemplo, las fluoroquinolonas. Por ejemplo, los aminoglicósidos. Estos grupos de antibióticos no son un antibiótico solo, son grupos. Funcionan mejor si tiene una concentración muy alta en sangre. No quiero que sepáis las cifras, ¿vale? Simplemente quiero que entendáis que su actividad máxima ocurre cuando su concentración máxima o cuando su AUC es muy superior a esa línea roja de puntos, a esta línea roja. ¿De acuerdo? Cuanto más grande o cuanto más grande sea la diferencia entre concentración máxima o AUC y esta línea roja, esta CMI, mejor para el antibiótico, más efecto tiene. Y estos son antibióticos que tienen un efecto post-antibiótico prolongado, es decir, les ocurre esto, son capaces de inhibir el crecimiento bacteriano, es decir, tener un efecto antimicrobiano, incluso por debajo de la CMI, de la concentración mínima inhibidora.
Pero estos son una clase de antibióticos. Después tenemos otra clase de antibióticos que son tiempo dependientes. Es decir, no depende de la concentración, depende del tiempo durante el cual esa concentración plasmática sea mayor que el CMI. Es decir, cuanto más tiempo la concentración esté por encima de esta línea roja, mejor. No tiene que estar muy por encima, sino con que esté un poco por encima, pero durante mucho tiempo, mejor. ¿De acuerdo? Son dos conceptos diferentes. Normalmente tiene que ser más del 45% del intervalo entre dosis el tiempo en el cual la concentración plasmática es mayor que la CMI. Los betalactámicos, que son las penicilinas, la amoxicilina, la ampicilina, todo esto, los macrólidos, las tetraciclinas, son antibióticos muy utilizados. Todos ellos son tiempo dependientes, es decir, no depende tanto de que la concentración en sangre sea altísima, muy superior a la CMI, sino depende más de que sea una curva más tendida, como comentaba antes, y la concentración plasmática esté mucho tiempo por encima de la CMI. No hace falta que sea con muchísima diferencia, pero sí durante mucho tiempo. Si hablamos de efecto antibacteriano, es decir, qué le hace el antibiótico a la bacteria, también tenemos varios conceptos que quiero definir. Un antibiótico puede ser bactericida, pues igual que un insecticida mata insectos, el bactericida es cuando el resultado terapéutico es la muerte de la bacteria. Las penicilinas rompen la pared celular o evitan que se forme y la bacteria sin pared celular no puede vivir, con lo cual muerte de la bacteria. Bacteriostático significa que el antibiótico no mata a la bacteria en principio. Lo que pasa es que impide que se desarrolle y se divida, con lo cual al final la infección para, porque la bacteria no es capaz de desarrollarse, no es capaz de crear nuevas bacterias. Al final la infección se agota. Pero repito, son bactericidas, mata a la bacteria, bacteriostático no la mata, pero evita su desarrollo y división, con lo cual al final llegamos al mismo punto. Cuando utilizamos dos antibióticos juntos, que a veces se utilizan, no muchas veces, pero a veces sí, podemos tener varios resultados. Vamos a hablar de 4. Cuando utilizamos varios antibióticos de forma conjunta. Tenemos sinergia aditiva. Sinergia aditiva es cuando, por ejemplo, utilizamos dos bacteriostáticos, suele ocurrir. Vamos a poner un ejemplo que es más fácil. Si un antibiótico mata el 50% de las bacterias y otro antibiótico mata el 50% de las bacterias, tú los juntas y se matan el 100%. Es decir, el resultado terapéutico es igual a la suma de los efectos. La sinergia de potenciación es todavía mejor. Ocurre algunas veces cuando damos dos bactericidas juntos. Si un antibiótico mata el 25% de la bacteria y otro mata el 25% de las bacterias, dan los dos juntos y matan el 100%, en vez de matar el 50%. Es decir, el resultado terapéutico es superior a la suma de sus efectos aislados. Sinergia aditiva, sinergia de potenciación. Antagonismo es lo contrario. Y ocurre a veces cuando se mezcla un bactericida y un bacteriostático. No se mezclan por regla general bactericida y bacteriostático, porque funciona peor la mezcla. El resultado terapéutico es inferior a la del agente más activo aislado. Es decir, un antibiótico mata el 50% de la bacteria, otro mata el 50% de la bacteria, los juntas y la mezcla a lo mejor mata el 40%. Es decir, si hubieras dado solo uno, es más efectivo que si das los dos juntos. Y por último, indiferencia. Indiferencia significa que la acción combinada de ambos fármacos no es más potente que dar el más potente de ellos por separado. Es decir, que es una tontería dar dos, porque con que hubieras dado el más potente vas a tener el mismo efecto. ¿De acuerdo? Estos son los conceptos que quería comentaros de la acción antibiótica. Y por último voy a daros algunas cifras de consumo de antibióticos en España. Para eso tengo que deciros quiénes son los antibióticos que hay en España y en todo el mundo. Los grupos antibióticos más conocidos son estos que os voy a decir. Hace 3-4 años dedicaba una clase a hablaros de cada grupo, mecanismo, efecto. Pero bueno, reconozco que si vais a ser fisioterapeuta, lo que tienes que tener es una idea bastante general del uso de antibióticos en este país y cuáles antibióticos son los más comunes. Y bueno, con que sepáis quiénes son me vale. Betalactámicos son los principales porque son los más usados, son las penicilinas, por ejemplo la amoxicilina, y a veces se usan con clavulánico. No sé si habéis tomado algunas veces amoxicilina clavulánico. A veces amoxicilina solo y a veces amoxicilina clavulánico. El clavulánico no es un antibiótico. El clavulánico le sirve a la amoxicilina para defenderse de las beta-lactamasas. Es decir, son capaces de sobrepasar las bacterias que tienen esa resistencia, esas enzimas que se crean en la pared celular de la bacteria que rompen al betalactámico, que era un mecanismo de resistencia.
hay algunas bacterias, perdón, algunos antibióticos que llevan, vamos a llamarlo así, un escudo para estas enzimas. Ese escudo es el clavulánico. Por lo tanto, son más efectivas en general que las penicilinas que no llevan ese clavulánico. Otros antibióticos son aminoglicósidos. Los principales son gentamicina y neomicina. Neomicina se da solo por vía tópica porque es un antibiótico bastante tóxico para el humano, para el hospedador. Así que solo está disponible en pomadas. Fluoroquinolona se utiliza mucho. Estas son fáciles de reconocer porque acaban en este sufijo tan raro que es oxacino. Cipro y levo son las más conocidas. Ciprofloxacino, levofloxacino. Macrólidos no es que sea un grupo muy utilizado a excepción de este agente, acitromicina. La acitromicina se utiliza muchísimo. Tiene básicamente unas aplicaciones muy parecidas a la amoxicilina, pero tiene la grandísima ventaja de que no te tienes que tomar cada 8 horas durante una semana, sino que vienen en caja de 3 pastillas, te tomas una pastilla al día, un comprimido al día de acitromicina y ya está. Con lo cual es muchísimo más cómodo que tomarte el sobre de amoxicilina cada 8 horas durante una semana o incluso 10 días. Están las tetraciclinas también, como la terramicina, que es un antibiótico. Se usa mucho, si habéis tenido alguna vez orzuelos, en las pomadas para orzuelos vienen oxitetraciclina, que es el antibiótico, el nombre de verdad es oxitetraciclina, pero se le conoce como terramicina. Tenemos las sulfamidas, que lo expliqué en la primera clase, que son los antibióticos más antiguos. De hecho, son tan antiguos que las bacterias ya son completamente resistentes a las sulfamidas casi siempre. Por eso se les añade siempre trimetoprim, porque las bacterias que son resistentes a las sulfamidas no lo son a la mezcla sulfamida-trimetoprim, o por lo menos lo son menos frecuentemente. Por eso se dispensan normalmente mezclados los dos. Y después, bueno, hay muchos otros que pertenecen a otros grupos. Bacitracina, ya expliqué lo que hacía. Acordaros, aquel transportador que se llama bactoprenol. Las polimixinas que atacan la membrana y que solamente se dan por vía tópica. El cloranfenicol solo se da por vía tópica. Los dos son bastante tóxicos. Y hay algunos que ya digo que se reservan para situaciones muy graves. Es decir, no son antibióticos que tú puedas comprar en la farmacia. Son de uso hospitalario y solamente se usan cuando la infección es muy grave. ¿Por qué? Si son muy buenos antibióticos y podrían curar casi cualquier cosa. Porque si los empezamos a utilizar de manera masiva, al final lo que tenemos es que las bacterias se van a hacer resistentes también a estos antibióticos y nos quedamos sin antibióticos de reserva. Vancomicina o colistina son algunos de estos antibióticos de reserva. Bueno, y para acabar, os voy a dar algunas ideas de consumo de antibióticos en España. Esto, por cierto, son algunas marcas para que os suenen, pero bueno, supongo que sonarán. Esta es la amoxicilina clavulánico que os comentaba, ampicilina, también se toma mucho. Augmentin es la amoxicilina clavulánico, pero en marca. Es decir, ya sabéis que hay genéricos y medicamentos que todavía conservan la patente. Veis que tiene dos dosis. Una corresponde a la amoxicilina, 875 miligramos, y la otra dosis corresponde al clavulánico, 125 miligramos. Citromax, esto es la citromicina. Mirad, los 3 comprimidos de citromicina, uno cada 24 horas. Cetraxalex, ciprofloxacino, muy utilizado, infecciones de orina sobre todo. El Septrin es una mezcla de sulfamida y trimetoprim. Como decía, la mezcla es mucho más efectiva que la sulfamida por separado. Y aquí tenéis, por ejemplo, la pomada triantibiótica, que ya sabéis para lo que servía. Sirve para muchas cosas, pero bueno, se está utilizando sobre todo en infecciones de tatuaje y piercing. Por vía tópica porque neomicina y polimixina B son bastante tóxicos, ¿vale? Y también lleva pacitracina. Bueno, lo que os comentaba del consumo. Estos son datos de la Agencia de la Agencia Española de Medicamentos. El problema es que la Agencia Española de Medicamentos no renueva los datos antibióticos desde el año 2009. Y vemos que va a haber algunos cambios. La distribución de los grupos no ha cambiado, esto sigue igual. Es decir, como veis, el consumo de penicilina es muchísimo mayor que cualquiera de los otros grupos que tenemos aquí. ¿Vale? Amoxicilina, ampicilina, todo esto. El consumo de estos antibióticos es muchísimo más grande que el consumo de cualquier otro antibiótico. Pero esto sí me interesa. Como desde el año 2000 empezó a bajar el consumo de amoxicilina sin clavulánico o de penicilina sin clavulánico y empezó a subir el consumo de las penicilinas a las cuales se le asocia este clavulánico, que ya digo que lo que hace es defender a la amoxicilina o a la penicilina que sea de la beta-lactamasa, con lo cual mejora mucho su eficacia porque eres capaz de tratar infecciones por bacterias que llevan esta beta-lactamasa extra para matar o para destruir al antibiótico. Bueno, pues esta tendencia
si se mantiene. Estos son datos más modernos, pero ya no son de la Agencia Española de Medicamentos, son de este Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos. Y veis cómo ya en 2018 se sigue manteniendo eh, que la amoxicilina con el clavulánico se dispensa mucho más que la amoxicilina sola. Es normal. En quinolonas, que son otro grupo de antibióticos muy utilizados, que son estos que acaban en xacino o floxacino, ocurre algo parecido. Teníamos el ciprofloxacino hasta 2010, digamos, era la quinolona o la fluoroquinolona más vendida. A veces hablo de fluoroquinolona o quinolona. Quinolona era el grupo antiguo, ahora son todos fluorquinolonas, ¿vale? Le pusieron un átomo de flúor y ahora son todos fluoroquinolonas. Pero al principio se llamaban quinolonas. Por eso a veces se me escapará quinolonas. Pero veis el levofloxacino, que es la línea esta marrón, cómo sube. Bueno, pues sube tanto que los datos modernos, al 2018, el levofloxacino ya ha superado al cipro. Veis que aquí está muy por encima del ciprofloxacino. Pero ahora si os pregunto en el examen cuál es la quinolona más consumida en España, ya no es el ciprofloxacino, es el levofloxacino, como veis ahí. ¿Vale? Macrólidos, algo parecido. Veíais que durante los años 90 y la década del 2000-2010 la claritromicina era el más vendido, pero mirar el aumento de la acitromicina. Y si nos vamos a estos años, al 2014 y 2018, vemos que la citromicina ha superado con mucho la claritromicina. Ya digo que la citromicina se está dispensando muchísimo, porque, repito, tiene las mismas, no las mismas, pero tiene parecidas aplicaciones a amoxicilina y es mucho más cómodo de administrar. Bueno, pues con esto hemos acabado el consumo de antibióticos, os he dado unas ideas de la resistencia a antibióticos, lo que quiero es concienciaros del problema de la resistencia a antibióticos. Os lo he dicho muchas veces que vosotros sois o vais a ser profesionales sanitarios y que aunque no sea vuestro campo directamente, sí que tenéis que tener una idea de que hay un problema de resistencia a antibióticos, de que la gente no puede tomar antibióticos de manera que no esté regulada por un consejo médico porque tenemos un problema, no ya solo de reacciones adversas, etcétera, etcétera, sino un problema de excesiva exposición a antibióticos que va a desembocar en que las bacterias se hacen más resistentes y tenemos problemas, pues como veis ahí, de bacterias que son casi invencibles y que se desarrollan en los hospitales. Pues la siguiente clase, que será la última de este bloque de antibióticos, hablaremos de antisépticos y desinfectantes.